Buenas noches, mi grupo es el número 8 y está conformado por Medina Cristina, Rodríguez Bonilla Yuli y Medina Ramos William Camilo. El tema que nos correspondió es la incidencia de lesión cerebral traumática por gravedad entre trabajadores lesionados relacionados con el trabajo de 2010 a 2019. Este estudio tuvo como objetivo investigar el estado de lesión cerebral traumática relacionadas con el trabajo, con un enfoque en su gravedad en Corea, y analizar la carga y la tendencia de lesión cerebral traumática relacionadas con el trabajo por gravedad de la lesión durante una década 2010-2019. Cada año se notifican aproximadamente 69 millones de nuevos casos de lesión cerebral traumática en todo el mundo, y casi el 37% de todas las muertes relacionadas con lesiones en Europa son causadas por lesión cerebral traumática. En 2017 se informaron aproximadamente 248.000 casos de lesión cerebral traumática en Corea, entre los cuales la tasa de mortalidad entre los mayores de 80 años fue de 120,6 por 100.000. Las características clínicas de las lesiones cerebrales traumáticas se clasifican según la gravedad, es decir, leve, moderada y grave. La lesión cerebral traumática de moderada a grave puede poner en peligro la vida y causar una discapacidad física o mental permanente, lo que dificulta el regreso al trabajo. Mientras tanto, la lesión cerebral traumática leve a menudo se pasa por alto porque no es fatal y no causa una discapacidad grave. En la mayoría de los pacientes leves, los síntomas agudos presentan son dolor de cabeza, mareos y dificultad cognitiva. Se resuelven en días o semanas después de la lesión. Sin embargo, las personas con lesiones traumáticas, cerebral traumáticas, a menudo son difíciles de identificar y por lo tanto no reciben tratamiento. Esto nos indica que la carga real de lesión cerebral traumática relacionada con el trabajo puede ser mucho peor. En Corea se realizó un estudio a un grupo de trabajadores que reclamaban compensación por enfermedades causadas por lesiones cerebrales traumáticas. Las más comunes tenían unos códigos principales o secundarios utilizando la octava clasificación de enfermedades en Corea basadas en la clasificación internacional de enfermedades, donde se encontraron conmoción cerebral, conmoción cerebral, fractura craneal, lesión intracraneal. Los sujetos de estudio fueron definidos y seleccionados por prioridad en el orden de lesión según las tres categorías diagnósticas de los TBI. En este estudio, la conmoción cerebral se clasificación como lesión cerebral traumática leve, mientras que la fractura craneal y la lesión intracraneal se consideraron como lesión cerebral traumática de moderada a grave. En este estudio se incluyeron un total de 48.166 pacientes. Según los datos, la información fue obtenida a través del Servicio de Bienestar y Compensaciones de Corea. Dentro de esta información se analizaba el lugar de trabajo donde ocurrió el accidente, habla de la industria también a la cual pertenecían los colaboradores, el tipo de lesión médica, la atención médica y los montos de indemnización. Aparte de esto también digamos que la población objeto de estudio se hizo a partir de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2019 y dichas lesiones que se ocasionaban en esos momentos en los colaboradores se dividieron en tres grandes grupos que eran las lesiones por conmoción cerebral, fracturas craneales y lesiones intracraneales. Las variables utilizadas incluyeron desde el tipo de lesión hasta características obviamente sociodemográficas, el tiempo o la duración de la reclamación y las personas se dividieron en grupos para ser objeto de estudio que fueron
entre 30 y 39 años, 40 y 49 años, 50 y 59 años y un grupo especial para las personas de 60 años. Dentro de los resultados obtenidos entre 2010 a 2019, un total de 48.166 trabajadores fueron indemnizados por lesiones cerebrales traumáticas. Según el estudio también, se indicaba que las lesiones traumáticas principalmente se daban en trabajadores hombres, digamos mayores de 60 años, por un tema ya de análisis internamente de todo el estudio, donde se veían variables por lo menos como falta de estabilidad, avanzada edad, creo que también incluían lo que eran desvanecimientos, mareos, obviamente pérdida de la capacidad de fuerza también, porque pues por ser personas muy mayores ya de la tercera edad, su fuerza se ve obviamente disminuida. Y en su gran mayoría pues pertenecían al gremio de la construcción. También dentro del estudio podemos darnos cuenta que las lesiones, los pacientes con lesión craneal traumática tuvieron tiempos más largos y duraderos dentro de su proceso de reclamación en comparación con, digamos, con las otras lesiones que se presentaban. Esto es lo que básicamente concluye el estudio.